Miguel, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Hugo López-Gatell, doctora Ana Lucía, muy buenas noches. Mandamos un saludo al presidente López Obrador y gracias por estas conferencias de prensa. Doctor, nos habían enseñado durante mucho tiempo que cuando un cuerpo ajeno entraba al organismo, el sistema inmunológico empezaba a reaccionar y provocaba pues, fiebre, dolor de cabeza y bueno, todo lo que nos hace ponernos mal cuando nos enfermamos. En este caso, por ejemplo, que llega la vacuna y bueno, ya nos han explicado en otras ocasiones que no genera inmunidad inmediatamente, se requiere hasta después de 22 días que empiece a generar inmunidad y luego una segunda dosis para las vacunas que lo requieren así, pues es necesario para que el cuerpo humano empiece a generar inmunidad. Pero en este caso, por ejemplo, cuando se vacuna a la persona y llega a presentar ciertos síntomas como fiebre o empieza a presentar cierto ESAVI, ¿cuál es la reacción que tiene el cuerpo? ¿Es inmunidad o por qué el cuerpo humano reacciona de esa manera si no es inmunidad? ¿Qué es lo que provoca un ESAVI en un cuerpo humano? Cómo no, gracias. Creo que es una pregunta importante para que las personas que nos escuchan identifiquen más sobre esto de los ESAVI. ESAVI son las siglas de evento supuestamente asociado a vacunación e inmunización. Y esto es reacciones, como usted identifica correctamente, que tiene el cuerpo humano frente a el hecho de recibir una sustancia que no es propia del cuerpo. En este caso, se trata de alguna sustancia relacionada con el virus SARS-CoV-2, ya sea el ácido ribonucleico, es decir, su material genético, ya sea una subunidad del virus, ya sea una proteína del virus, por mencionar algunas de las tecnologías de uso común. En el momento en que entra esta sustancia, a través de la inyección, que ocurre en una región muscular, generalmente del brazo, los elementos de detección del sistema inmune, sería demasiado complejo entrar en cada detalle, pero son células y son sustancias, proteínas, moléculas, que detectan la presencia de este componente extraño. Y esto hace que una serie de señales químicas en el cuerpo estimulen la fabricación, la producción de muchas células, las que genéricamente conocemos como glóbulos blancos. Hay varios tipos de glóbulos blancos, no entraré en detalle alguno al respecto, pero estos se multiplican y algunas de ellas producen lo que se llama anticuerpos. En todo ese proceso participan también otras sustancias que circulan por el cuerpo y estimulan estos síntomas: fiebre, escalofríos, dolor, también otras reacciones que ocurren durante el proceso de respuesta inmune, enrojecimiento en el sitio de inyección. Entonces, generalmente estas son. Ahora, ESAVIs también pueden ser otro tipo de reacciones no relacionadas con ello, porque en alguna persona haya alguna clase de desbalance del funcionamiento habitual del cuerpo. Como estas vacunas han sido probadas en ensayos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, tenemos en todo el mundo una confianza razonable de que son seguras, de que no causan una reacción adversa de importancia. Cuando se usan por millones o por decenas de miles, entonces se puede presentar que alguna persona, entre miles o millones, pudiera tener una reacción adversa que no se había identificado previamente. Y son muy diversas, no tendría caso hacer una lista de cuáles son, porque son extraordinariamente diversas. Algunas son inflamatorias, algunas son alérgicas, y son de muchos tipos, algunas son cardiocirculatorias, algunas son neurológicas, y para eso los comités, como este comité médico que tenemos, hace una revisión exhaustiva de qué pudiera explicar que se presente una reacción en determinada persona. O sea, se dispara el sistema como inmunológico, pero no para identificar exactamente al coronavirus.
No, sí para identificar el coronavirus Sí, para identificar y responder frente a él. Ok. Una segunda